Buenas noches, hermanos, buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando ahí por Facebook y también por radio Seno FM. Que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, pues ya empezamos esta noche la reunión, así que pedirles por favor a las familias que siempre nos acompañan, que por favor enciendan sus camaritas y micrófonos para poder saludar a todos. Que Dios les bendiga y bendiciones a cada persona pues que está sintonizándonos. Y bueno, esta noche ya tenemos una reunión muy especial para poder hablar pues y seguir hablando acerca de las cosas de Dios y pues que Dios pueda inspirarnos a cada uno. Así que pues ya vamos saludando a cada una de las familias y tenemos ahí a Norca. Norca, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, hermanos, buenas noches en Jesús, Dios nos bendiga grandemente. Amén, bendiciones, Norquita, que Dios te bendiga. Y también está con nosotros Eli, bendiciones, Eli. Buenas noches, Amparito, pues bendiciones. Amén, bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y también está con nosotros la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Bendiciones, tía, bendiciones, tío, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos ustedes, que Dios les bendiga. Y también está con nosotros la familia Lima Guayas. Bendiciones, familia Lima Guayas. Tessa, bendiciones, bendiciones. Ahí Anthony, Mayra, bendiciones. Ahí hermano George, Bea, que Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, también está con nosotros la familia Ayala Campos. Bendiciones, familia Ayala Campos. Edwin, Nino, Belén. Amén, bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y también está con nosotros Ismael. Ismael, bendiciones. Buenas noches, hermanos, muchas bendiciones a todos, buenas noches. Buenas noches, Ismael, que Dios te bendiga y bendiciones pues a todas las personas que nos están siguiendo también. Allá en Chayapata, a la familia Gómez Ayala, a la familia Carlos Gómez, a la familia Cucatola, en La Paz, a la familia Jata Cosío, aquí a la familia López Tito, a la familia Quispe Cosío también, tía. Bendiciones ahí a la familia López Tito, bendiciones ahí Andresito, ahí Valentina, Eliana, que Dios les bendiga. Bendiciones. Que Dios les bendiga, Valentina, Rolando, que Dios les bendiga ahí a Elianita y Andrés también, que Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, pues amén. Amén, amén, bendiciones. Y bueno, a todas las personitas que están con nosotros, pues que Dios les bendiga. Y bendiciones también ahí a la familia Murillo Ayala, bendiciones, Davichito, Benjo, Sarita, bendiciones. Amén, bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, Sarita también. Y bendiciones también a todas las personas que nos están sintonizando allá en La Paz. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones también ahí a Tatiana y a todas las personas. Helen Pérez, bendiciones. Y también a sus hijos. Y a la familia Paredes Guayas y a la familia Guayas Canaviri también, que Dios les bendiga. Y bueno, empezamos ya esta noche, así que agachen sus cabecitas, por favor. Y vamos orando y pidiéndole a Dios que pues en esta noche nos ayude. Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, papito amado. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que hacemos, decimos, pensamos, Señor, que no están bajo tu voluntad. Y enséñanos, papá, a hacer tu voluntad con tu poder. Papito Santo, te pedimos con todo el corazón, Señor, que tú nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad a cada momento. Te pedimos, Señor, que tu amado Espíritu Santo inunde, Señor, cada hogar que nos esté escuchando, papá. Que inunde nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Que podamos aprender a oírte, aprender tu voz, Señor, escucharte, Señor.
Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar delante de ti y escuchar tu voz, Señor. Hacer tu voluntad con tu poder. Eso es lo que queremos, Señor. Sin ti nada podemos hacer y te pedimos, Señor, que tú uses nuestra boca, Señor, para poder hablarle a las personas, Señor, y hacer, Señor, conforme a lo que tú quieres. No conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que tú quieres, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a este lugar. Apodérate de cada uno de nosotros, de los que están en transmisión, de los que estamos hablando, de todas las personas también que están escuchando, papá. Y te agradecemos, Señor, por este día y atamos a Satán en el nombre de Jesús. Toda obra de Satán en el nombre de Jesús, todo plan del diablo lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en mis hermanos, ni en este lugar. En el nombre de Jesús te vas al abismo. Y te agradecemos, papá, en esta noche por permitirnos estar junto a ti y empecemos juntitos, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y bueno, pues ya empezando esta noche, también tenemos la presencia de mi mamá. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Nuevamente a escudriñar la palabra del Señor, nutrirnos de su palabra para entender y comprender qué es lo que nos quiere decir el Señor, ¿no es cierto? Estábamos hablando ayer de muchas cosas, estamos hablando en realidad lo que el Santo Espíritu de Dios nos dice, lo que nos enseña. Y yo le preguntaba al Señor y le decía, ¿cómo poder predicar el Santo Evangelio? ¿Cómo poderles hacer entender que entiendan la identidad? Porque las puertas solamente tienen el nombre de las 12 tribus. Entonces, ¿por qué puerta van a entrar? ¿Qué va a ser ahora? ¿Cómo va a ser? Le preguntaba harto, ¿no? Hasta que me da una respuesta y me dice Juan 10:14, me parece. Juan 10:14, sí. San Juan 10:14, si no me equivoco. Pero, ¿qué? Yo soy el buen pastor, exactamente. ¿No? Entonces, como para que aprendamos a predicar la palabra, ¿no es cierto? O sea, era una respuesta muy clara y muy sincera, porque yo le decía al Señor, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Y me decía, estate quieto, estate quieta, tranquila, ¿no es cierto? Entonces, si podemos leer este capítulo del Buen Pastor, del Buen Pastor, es la Biblia de Jerusalén, la RBC, aquí dice la parábola del redil, ¿no es cierto? Sí. ¿Desde el 7 o desde el 14? Jesús, el Buen Pastor. Yo pienso que todito, ¿no? Todo, ¿es largo, muy largo? No tanto, es nomás. Son dos, la parábola del redil y Jesús el Buen Pastor. Jesús el Buen Pastor, ¿no ve? Ya, vamos con Jesús el Buen Pastor, que es desde el 7. De Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, se ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Esa es Jesús, el buen pastor. Jesús, el buen Pastor. pastor, ¿no es cierto? Cierto. Entonces, ¿habla de qué? De las ovejas. Ujú. Y las ovejas dice, ¿qué pasa? Oyen su voz. Y le sigue. Y le siguen, ¿no? Por eso dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y bueno, dice, ¿no? Y en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice, ¿no? O sea, dice que pues las verdaderas ovejas le conocen. Dice, no, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, ¿cómo no puede llegar a ser oveja? Pasando por esa puerta, ¿no es cierto? Correcto. Pero cuando dice, tengo otras ovejas, ¿se refería a quiénes? Bueno, pues aquí está haciendo referencia a dos cosas, ¿no? Cuando empieza diciendo yo soy la puerta de las ovejas, pues de principio pues nos está hablando acerca de ellos que entendían, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podemos entender muy bien, pero cuando ya hemos visto lo que es un poquito lo que es la reconstrucción de Jerusalén, podemos ver que la principal puerta era la puerta de las ovejas, por eso decía yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando dice que pues tiene dos rediles, o sea, porque dice hay unas ovejas que están aquí, otras aquí, pues evidentemente está hablando de dos casas, ¿no? Una es la casa de Judá, o la que ahora la conocemos con el nombre de Israel, y pues la otra la casa de Efraín o la casa de Israel, ¿no? Pero que está diciendo por eso tengo ovejas que no son de este redil y que les va a ir a traer. Entonces está hablando de eso, ¿por qué? Porque cuando hablamos de ovejas, nos referimos a Israel, ¿no? Si vamos todo esto al Antiguo Testamento, sí. y es que hay algo, ¿no? Y esto es como que cualquier persona puede entenderlo en el sentido siguiente. Si yo, por ejemplo, digo en una oración, ¿no? La Gamo, y ya hago alguna aclaración, digamos, sobre eso, alguien puede decir, ¿pero qué es Gamo, no? Entonces tendré que decir es Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, que para otros podrá significar otra cosa, ¿no? Podría tener otro significado. Entonces, la primera vez que yo menciono Gamo, tendré que poner, ¿no? La Gamo, digamos, la Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, y posteriormente puedo enunciar directamente Gamo. Entonces, la primera vez aclaro lo que significa. Lo mismo pasa con la Biblia, ¿no? Por eso todo lo que está aquí escrito, pues está en la Torá, o está en los primeros libros, y pues ahí nos aclara exactamente a qué se refiere. Y si hacemos referencia a eso, podemos encontrar lo que significa. Y si vamos, lo primero que encontramos con oveja es pues que encontramos que el primer pastor de ovejas será Abel, ¿no? Cierto. Incluso podemos ver un poquito antes, ¿no? Cuando menciona la primera oveja es cuando pues los primeros hombres pecan, y después de pecar lo que se hace es para vestirles se carnea, ¿no? Se mata un corderito, y en realidad pues ya ahí nos está mostrando, digamos, ¿no? La siguiente vez que vemos la oveja es en realidad cuando Abel es el pastor de ovejas, ¿no? Y pues más claramente podemos ver que pues todos los de Israel eran pastores de ovejas. De hecho, pues la Biblia nos muestra que Israel significa, bueno, el pueblo de Dios, y Egipto significa el mundo, ¿no? Y cuando llegan después los hijos de Israel, llegan o sea, más bien todo el pueblo de Israel llega a Egipto, cuando estaba José todavía de gobernador, pues les dice que vayan más allá, porque para Egipto los pastores de ovejas era repugnante, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se ha llevado, se podría decir el bien con el mal, ¿no? En este caso, nunca se ha aceptado el mundo con los hijos de Dios, y pues las ovejas representan básicamente el pueblo de Dios. Lo podemos ver eso en Caín y Abel, por eso es que Caín siempre quiere matar a Abel, ¿no? O sea, mata a Abel, ¿no? Y vemos en Egipto lo mismo ocurre, ¿no? Porque los egipcios no querían a los de las ovejas. Podemos buscar quizás eso y podemos encontrar que pues desde siempre pues las ovejas representan el pueblo de Dios, y Egipto es el mundo, ¿no? Que no claro, quiere saber. Como en Jeremías 56 dice, como ovejas perdidas era mi pueblo. Sus pastores las extraviaron, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos las hallaban, los devoraban, decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Wow. Entonces, como ovejas perdidas era mi pueblo, dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién se refería Jesucristo al decir,
dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice, ¿no es cierto? El ladrón no viene sino a hurtar, a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no es cierto? Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero el asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y llega a las ovejas y oye el lobo. ¿No ve? Las ovejas las dispersa. Así que el asalariado huye porque él es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, las ovejas Conocen a su pastor. conocen a su pastor. Entonces, ¿cómo puede uno ser oveja si no obedece las parábolas de Jesucristo, por ejemplo? Eso es interesante, ¿no? Porque lo que acabas de mencionar no es algo que solamente está escrito aquí, sino que hay un salmo muy conocido que dice lo mismo, ¿no? Dice, Jehová es mi pastor. El Salmo 23. El Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, y nos empieza a hablar de todas las cosas, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que verdaderamente una oveja conoce cuál es la voz de su pastor, ¿no? Definitivamente. Por eso dice que pues las ovejas, todas las que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es decir, que la oveja verdadera conoce quién es su pastor, ¿no? Claro, conoces la voz. Y cuando vamos al Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de... ¿Qué hará un pastor entonces? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Una cualidad que tienen los pastores, ¿no es cierto? Una cualidad que tiene Jesucristo porque pero contentos decíamos, ¿no es cierto? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por qué nos guía el buen pastor? Por amor, sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿no es cierto? Por amor de su nombre, por sendas de justicia, que nos enseña a que no debemos juzgar, a que no debemos ser hipócritas, a que no debemos practicar las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Dejar de ser lobos, ¿no es cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Para qué sirve el cayado? El cayado es una cosa así que tiene dos es un palo con así más o menos, con una B. Entonces, cuando la oveja se porta mal, cuando no puede ir, el pastor lo que hace es ponerle en su cabeza así como trinche para sujetarle. Ese es el cayado. Ese es el cayado, le agarra. Callado, ¿no? ya. Le agarra de su cuello, ¿no? Pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Al final, cuando yo me esté yendo al mundo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me van a decir que me vuelves a perdonar, que te siga. O sea, tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Sí, tiene totalmente. Y dice, aderezas mesa delante y en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es una característica que el pastor te ofrece, que el pastor te da, que el pastor te alienta. Y una oveja siente eso, que su pastor le va a guiar, que su pastor le va a alentar, que su pastor le va a ungir con aceite, que su pastor le va a guiar a toda verdad, ¿no es cierto? Y dice, y cuando uno hace caso, la voz de su pastor, entonces, ¿qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Una oveja conoce la característica de su pastor y no desconfía, cree. Eso. ¿No es cierto? No desconfía para nada y cree totalmente en su pastor. Sí. Entonces, ¿cómo saber si somos ovejas o somos lobos? Si escuchamos la voz de nuestro pastor, ¿Y el que escucha la voz del pastor? le obedece. Le obedece. Primeramente le cree y luego le obedece. Sí. ¿Por qué? ¿Qué características, si alguna vez has visto una oveja? En principio las ovejas son las más mansitas, o sea, son bobas, como les dicen.
Y luego no tienen sentido de dirección. Deben saber muchos, ¿no? Los que van al campo se pierden. No se orientan, ¿no es cierto? Las ovejas no vuelven al redil. Hay que ir a buscarlas, hay que traerlas. Y no me acuerdo 2 características más que tienen las ovejas. Son 4 características, pero de las 2 me acuerdo bien. No, entonces, aparte de eso, son pesadas y flojitas. No porque quieran serlo, porque tienen harta lanita, entonces son pesadas. Y hay veces les crece, pues hay que trasquilarles, ¿ya? O sea, esa característica tienen las ovejas. Y casualmente las ovejas son, ¿qué cosa? ¿Qué son? Son las ovejas del redil, pues, de Jesucristo. ¿No es cierto? O sea, las ovejas son los hijos de Dios. Sí, son hijos de Dios y aparte, pues muy claramente significa Israel, ¿no? Porque Israel en realidad vienen siendo las ovejas, ¿no? Esas son las ovejas. Y cuando vemos eso, pues nos damos cuenta que verdaderamente en la palabra de Dios nos habla de todas las características de las ovejas, ¿no? Y vemos que desde el principio ya aparecen las ovejas como representando al pueblo de Israel y como decíamos en Jeremías ya nos hablaba de las ovejas, Sí. ¿no? Ahora, el asunto es de que cuando aquí Jesucristo habla, empieza a hablar de todas las ovejas y si vemos al 10, un poquito antesito de lo que acabamos de leer, Sí. dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Eso. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces estaba hablando acerca de él, ¿no? Entonces dice las ovejas, dice que lo primero que está diciendo es que quien entra por la puerta, ese es el pastor, y quien no entra por la puerta, ese es el salteador, ¿no? ¿Y a qué se refería? Entonces luego de eso les vuelve a decir, ¿no? Porque como ellos, a ver, estamos hablando de ovejas, ¿por qué estamos hablando de ovejas? Y no sabían qué decía. Entonces ahí les vuelve a decir, ¿no? Y les dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces vuelve a aclarar, ¿no? Entonces dice, hay una puerta de las ovejas. ¿Y quién había sido la puerta de las ovejas? Jesús. Entonces les empieza a aclarar eso. Y les dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces luego dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces les empieza a decir, y el ladrón les empieza a decir, ¿no? Que no viene sino a matar, robar y destruir, está hablando de Hasatán, ¿no? Pero que él había venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces luego vuelve a decir, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿quiénes somos las ovejas? Nosotros somos las ovejas, ¿no? Las que Pero serán todas las ovejas. Ahora, ese es el asunto. Ahí dice, ¿no? ¿Quiénes son las ovejas? Pues las que oyen su voz, porque dice, ¿no? Más el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz en el 10:3. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En otras palabras, ¿quiénes son ovejas? Aquellos que conocen su voz. Y eso es bien obedecen importante. pues todo lo que les manda el pastor, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Ahora, ¿Cómo? aquí les habla eso de las ovejas, ¿no? Entonces dice que hay un conjunto de ovejas, él es el buen pastor, además él es la puerta de las ovejas, pero aquí hay algo que nos dice y es clave, porque está hablando de las ovejas y vamos a entender un poquito. Y decíamos que hay otras ovejas, ¿y cómo es eso, no? O sea, empieza a hablar del buen pastor, del asalariado, de todo eso que pues vamos a ver yo creo después, pero aquí hay una parte que me interesa, dice, también, escuchen esto el 16, ya hay unas ovejas, dice, ¿no? Pero el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, está hablando de que tenía otro redil, les estaba hablando ahí a los judíos, les estaba diciendo, tengo otras ovejas. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Vámonos a Jeremías 23, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo que habían otras ovejas. En Jeremías 23 dice lo siguiente, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová.
Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo a la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y en el 3 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y Aleluya. crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual llamarán Jehová justicia nuestra. Ahora bien, quizás alguno no ha entendido, pero pues ya a mí ya me ha quedado muy claro, digamos. Claro, porque el que uno sea oveja tiene que aprender a escuchar la voz de su pastor, y casualmente el pastor es Jesucristo. Y toda la enseñanza, porque no habría perdido su tiempo él, ¿no? Porque en todas las parábolas que existe, habla de cómo uno tiene que comportarse, de cómo uno tiene que ser. Entonces, cuando uno llega a ser oveja, cambia. Radicalmente va cambiando su manera de ser. Y no tenemos que testificar nosotros que hemos cambiado, sino los que viven alrededor de nosotros tienen que darse cuenta que hemos dejado de ser chanchos, perros, lobos, ¿no es cierto? Tienen que darse cuenta, porque en Primera de Pedro, por ejemplo, 2:25 dice, vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Wow. Entonces, no solo es pastor así y en la materia, ¿no? Es en el alma. Y además también dice, obispo de vuestras almas. O sea, si vemos la característica de las ovejitas, son media tontitas, medias bobitas, que necesitan ser guiadas. Entonces, ¿cómo puedes ver la diferencia entre una oveja? Esto para empezar a predicar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ver la diferencia entre una oveja y una que no es oveja? Yeah. La dependencia de él, porque entendamos que son bobitas y, como decíamos, son bobitas y no tienen sentido de dirección. Sí, no tienen sentido. No deciden. ¿No? Entonces, van al pastor y le dicen, ¿qué puedo hacer? No estamos refiriéndonos a un pastor de carne y hueso, por si acaso, que también podría haber ejercido. Sin embargo, ahí está la presencia del Espíritu Santo, porque hemos dicho en todo este tiempo que el Señor no está, no está buscando, no dice una tropa de ovejas, no dice una manada de ovejas, no dice de tal lugar o de tal iglesia o de tal congregación, no dice, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, tampoco las ovejas por ósmosis le va a seguir la una oveja a la otra oveja, ¿no es cierto? No. Escuchan la voz y le siguen, ¿no es cierto? Yo he leído alguna vez en noticias, no me acuerdo, pero decía, por ejemplo, de que hay lugares en que hay ovejas, ¿no es cierto? Y generalmente nosotros vemos en este lado, donde vivimos, en Bolivia, que sea la parte occidental, que nosotros hay que estar cuidando a las ovejas que no se vayan. Para eso tenemos perritos, tienen perritos con onda, lo que sea, ¿no es cierto? Como David también. Pero en una ocasión, una curiosidad que me daba era que había un pastor y por delante iba y las ovejas iban por detrás. Ajá. Wow. Y eso debería ser que nosotros conozcamos a Dios Y y vayamos en pos de Él, ¿no es Claro. cierto? Conozcamos su voz y las ovejas no se van a perder. Las ovejas prácticamente van a seguir, van a escuchar su voz. En primer lugar, van a creer y van a obedecer. Obedecer. La oveja obedece, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir para la identidad, para empezar a predicar acerca de eso? Si tienes otras cosas, dilo, Amparo. Ya, bueno, pues una de las cosas que ya tendríamos que empezar a ver es verdaderamente si nosotros somos
ovejas o no las somos, ¿no? Eso, Si es que somos o no somos. Entonces, hay ciertas características que nos pueden decir si verdaderamente nosotros somos ovejas. En principio, pues viendo ya lo que es la Biblia, podemos ver que pues nos dice, ¿no? Lo primero que nos dice es de que cuando ha sacado, dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Una oveja le sigue porque conoce su voz, o sea, conoce la voz del pastor. ¿Quién es el pastor? Ya habíamos dicho que Jesús es el pastor, ¿no? Y de hecho nos muestra más antes. Y esto es tan importante porque cuando nos muestra eso, nosotros tenemos que entender que como ovejas tenemos que aprender a reconocer su voz. Cuando decimos reconocer su voz, pues las ovejas tienen, dice, el oído desarrollado, lo que son un poco cieguitas y no pueden ver, pero lo que sí pueden hacer es oír bien y saben quién es su pastor y quién no es su pastor. Entonces, como tienen ya el oído desarrollado, pueden distinguir quién es el verdadero pastor. Eso significa que nosotros podemos reconocer eso. Ahora, ¿a quiénes está hablando esto, no? Está hablando, pues, a las personas que pueden oír la voz de Jesús y pueden obedecerle. Ahora, cuando vemos la Biblia, vemos que no solamente habla de las ovejas, ¿no? Sino que habla, por ejemplo, de los perros, habla de los chanchos, habla de distintos animales, ¿no? Entonces, podemos ir viendo ya algunas características que distinguen. La primera es el oído, ¿no? El oído de las ovejas, pero no es la única característica, ¿no? Por eso es que, pues, cuando encontramos lo de las ovejas, podemos encontrar un montón de cosas. Ahora vamos a ir viendo algunas características, tal vez desde el Antiguo Testamento podemos ir viendo de qué características le siguen a una oveja o en qué ocasiones se maneja o se ve a la oveja. Entonces, bueno, si nos vamos a oveja, podemos encontrar, empezamos por Génesis, y pues podemos ver que en Génesis 4:2 tenemos ahí a Abel, ¿no? Entonces vámonos un cachito a Génesis 4:2, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces no es extraño que aquí Abel sea pastor de ovejas, y si nos fijamos, pues Abel ya había traído de los primogénitos de su oveja para Jehová y demás, y vemos que le tenía rabia totalmente Caín. Eso nos muestra que ya desde el principio había una diferencia total entre los que pues estaban, ¿no?, con las ovejas como pastor de ovejas y los que estaban en contra, digamos, en este caso Caín, porque pues básicamente lo mata. Pero no es la única referencia en que tenemos. Luego vamos viendo y tenemos la siguiente, está en a ver, ¿dónde estamos? Estamos en Génesis. Génesis, a ver, vamos a la Génesis siguiente. 4 no. A ver, y tuvo un ato de... Aquí tenemos que Abraham se dedicaba, era pastor de ovejas, ¿no? Ya Abraham... Ahora, antes de que, hasta que busques, ¿Jesucristo era oveja o no era oveja? Era oveja. Por eso fue llevado al matadero, ¿no? Como oveja ha sido llevado al matadero. Matadero. Eso dice, ¿no? Y como pastor ha dado su vida Y- por sus ovejas. Correcto. ¿No Sí. ve? Entonces ha cumplido todas las cosas. Absolutamente Entonces, todas las ¿cómo cosas. entender exactamente? Primero, la oveja tiene una característica, decías tú. Sí, oye la voz de su pastor. Oye la voz después, cree que es su pastor y oye su voz y la reconoce y se va a mandar libre por su voz. Correcto. Se va a dejar guiar por la voz de su pastor siempre. ¿No es cierto? Y va a tener la dependencia. Ahora, cuando te decía, si Jesucristo ha sido oveja, sí. ¿Hacía algo lo que le daba la gana a él? ¿No? Siempre dependía de su Padre, del Eterno. Tenía que estar unido a él para ser. Entonces, era una oveja así, como oveja fue llevado al matadero. Entonces, Jesucristo también ha sido oveja. Y a la vez pastor. ¿Qué te parece? Sí. ¿Mm? ¿Ya encontraste? Ahora, sí, en Génesis 46:34 vemos otra referencia. Bueno, Abraham también se dedicaba, digamos, a pastear ovejas, pero aquí hay algo que me llama la atención. Como les decía, siempre ha habido una oposición, digamos, de los que van en contra de los pastores. Y en Génesis 46:34 nos dice lo siguiente, dice, ¿no? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Para el mundo sería el sinónimo de Egipto, el mundo. Entonces volvemos a entender, si volvemos a esa partecita que dice,
Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Básicamente, ¿qué estamos diciendo? Egipcio significa el mundo. Entonces, para el mundo siempre es abominación todo pastor de ovejas. Entonces ya nos damos cuenta que hay una diferencia total entre los que son ovejas o pues pastores de ovejas, ¿no? En este caso, y pues los que no son, ¿no? Por eso decíamos que Jesús ha sido oveja, sí, y ha sido pastor de ovejas, sí, y hemos encontrado eso en Pero la una Biblia. cosa es ser oveja y otra cosa es ser esclavo. Eso es diferente. Ya, entonces, si no eres oveja, eres esclavo. ¿De quién? De Hasatán. De ¿Y quién es Hasatán. Hasatán? Egipto. ¿Quién es Egipto? El mundo. Así fácil. Uy, qué Así de grave. facilito, ¿no es cierto? Entonces eres esclavo, ni siquiera eres oveja y ahí, Sí. porque el lobo te atrapa Ay, y te pone a su mandato. Él ejerce y te guía por malos caminos, te hace robar. Si él ha quita venido, todo. tiene una naturaleza a robar, a matar y a destruir, te enseña a robar, a matar y a destruir. Por Totalmente. eso tenemos dentro de las congregaciones que hay gente que va a dividir, que hay gente que va y empieza a orar por otro marido. Wow. Va a buscar marido o va a buscar mujer. En vez de escuchar los evangelios de Mateo, Juan, Lucas, va a mirarle al Mateo, al Lucas, al Juan. Hemos dicho varias veces, ¿no es cierto? Sí. Igual también las chicas, en vez de ir a escuchar los evangelios, ¿qué cosa van a buscar, no ve? Y los chicos van a buscar a la María, a la Matea y a la Patea, ¿no es cierto? Van a buscar, ¿cierto? Cierto. Entonces serán ovejas, No. le están yendo a robar, Wow. matando hogares, matando la virginidad, la castidad, ya te puedes dar cuenta que van. Uy. ¿No? Entonces, Van a matar, robar y destruir. y destruyen su futuro, Wow. porque después aparecen con guaguita y las pensiones el otro y la otra madre soltera. O sea, es palabra viva esta, sí o sí, Correcto. o no es palabra Es viva. palabra viva. Entonces, ¿cómo enseñarles, cómo empezar a predicar este evangelio Ahí estamos. de conocer nuestra identidad, de ser transformados? Porque cuando tú no eres su oveja, no conoces su voz. Entonces, probablemente nunca lo hayas conocido a él. Porque si una es oveja, conoce la voz de su pastor. Si una es oveja, obedece. Es bobita, ¿es qué cosa? No tiene dirección, pide dirección de Dios. No hace alocadamente, no dice, este va a ser mi marido, esta va a ser mi mujer. Voy a sacar este préstamo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, así dice. No, no se Entonces, manda sola. esas características tiene que haber en una oveja, o no haber. Sí, tiene que haber. Tiene que haber esa sujeción, ese creer, ese escuchar. Entonces, podemos ver nuestras vidas y ver si somos ovejas o seguimos dependiendo de ese raciocinio nuestro. Porque en este último tiempo lo que Dios quiere es que volvamos a la senda antigua. Y en la senda antigua hemos visto que después del pecado se mata una ovejita para cubrirles. Hay derramamiento de sangre. Y casualmente por todos y cada uno de nosotros hay derramamiento de sangre. Que a la vez era nuestro pastor, es nuestro pastor, que a la vez hace de oveja. Por eso podemos decir, era... ¿Cómo se dice? En el propiciatorio, él era... El cordero inmolado, el sacrificio, y además era el sumo sacerdote. Exacto, eso. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo podemos ver el asunto de las ovejitas? Bueno, Porque este capítulo de Mateo 6 hasta el final, la vamos a ir chequeando y de ahí vamos a desglosando. ya. Entonces vemos que pues verdaderamente somos ovejas, son las que escuchan la voz de su pastor Eso. y pueden seguirle, ¿no? Entonces, Primero que entran por la puerta, él mismo es la puerta y él mismo es el pastor. ahí habría que Ay, aclarar no. algunas cosas, ¿no? Porque cuando dice la puerta a las ovejas, si no conociéramos lo que hemos visto de los de Jerusalén, pues no podíamos entender. Si nos vamos a Nehemías y ahí podemos entender lo que significa la puerta de las Ovejas. ¿Por qué? Porque es que claro, si en este momento nos dice yo soy la puerta, porque generalmente siempre manejamos eso, ¿no? Yo soy la puerta y uno dice, bueno, pues por la puerta se puede entrar. Pero él decía, yo soy la puerta de las ovejas.
Entonces, Exacto. en ese contexto, Sí. en ese momento, ellos entendían bien, para nosotros es la puerta de las ovejas, ¿dónde acaso, por dónde entran las ovejas? No podíamos entender, pero si nos vamos un poquito a Nehemías, podemos encontrar que pues ahí ya se hablaba de la puerta de las ovejas, y lo hemos hablado esto pues en otra ocasión, pero vale recordarlo, ¿no? Y cuando vemos, en Nehemías nos dice eso, ¿no? Que ahí había una puerta de las ovejas. Entonces, en Nehemías pues nos cuenta la historia de cómo había vuelto el pueblo de Judá, ¿no? Había vuelto después de haber sido cautivo por mucho tiempo y estaban volviendo a levantar, y Nehemías pues tenía una carga de levantar otra vez Jerusalén, y cuando va, entonces se encuentra con esto, ¿no? Empieza a restaurar los muros de Jerusalén, y en medio de eso pues están las puertas, y dice Nehemías 3:1, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Entonces, pues cuando vemos eso, alguno dirá, claro, han edificado. Pues les estaba hablando a gente que conocía, porque ellos vivían en Jerusalén, entonces ellos conocían cuál era la puerta de las ovejas. Entonces podemos decir que si Jesucristo es la puerta de las ovejas, cuando habla de Jerusalén, pues también está hablando de él, ¿no? Está hablando de él, y está hablando de todo eso, y estamos viendo que aquí está hablando de la principal puerta de las ovejas. Ahora bien, cuando hablábamos de esta puerta de las ovejas, decíamos que tiene ciertas características. ¿Por qué? Porque pues hay cosas que a veces no logramos entender, ¿no? Pero esa característica es una de que la puerta de las ovejas, por ejemplo, no tiene pues cerrojo, ¿no? Que está abierta todo el tiempo. Entonces él viene a ver que estaban reedificando, bueno, que ya estaban en Jerusalén, y pues como ellos conocían la puerta de las ovejas, les dice, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Entonces Jesucristo les dice, por mí tienen que entrar, ¿no? Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Entrará y saldrá, como tú dijiste. ¿No ve? La puerta no tiene seguro. No tiene. Se puede entrar y se puede salir. Exacto. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá. ¿Se puede perder la salvación? Exacto. Puedes entrar y puedes salir. Por eso es que podía ser que se abría y se cerraba. Entonces estaba hablando aquí pues de la puerta de las ovejas, precisamente de todo lo que es Jerusalén también, y él les estaba diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces el que por mí entrare será salvo. Entonces lo que nos estaba diciendo es de que no había otra manera de ser salvo sino entrando por Jesucristo, y saldrá y hallará pastos, ¿no? O sea, entrará y saldrá, o sea, podías entrar y salir y hallará pastos. Entonces podemos encontrar ahí pastos, porque él mismo es la puerta de las ovejas. Entonces les estaba hablando acerca de eso, y pues ellos no podían entender porque todavía su mente estaba en lo terrenal, ¿no? Pero pues cuando nos habla de esto, pues nos habla de Jerusalén, y pues alguna vez habíamos dicho, pues hablar en realidad hablar de las ovejas es hablar de Israel, y hablar de Israel es hablar de la iglesia, hablar de la iglesia es hablar de la nueva Jerusalén, que todas son una, ¿no? Porque ahora a Israel se la conoce con el nombre de ovejas, y si alguien duda de eso, pues la Biblia también le llama no solamente pastor de las ovejas, sino le dice pastor de Israel, ¿no? Eso podemos verlo en Salmos. A mí me parece que el que entendía precisamente esto era David, que ha escrito varios de los salmos, y en Salmo 81 dice eso, ¿no? Salmo 81 dice, oh pastor de Israel, porque entendía que las ovejas eran ¿quién? Israel. Escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, ¿no? Y bueno. No es cierto. Entonces, a mí me llama la atención, yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos estaba hablando de la eternidad. Entonces, ¿cómo saber si eres oveja? Uno, la característica principal, crees y oyes la voz. Crees que Él es la puerta y entras por ella y eres salvo. Pero eso no determina que seas oveja, porque entrará y saldrá. No tiene cerrojos, ¿no es cierto? Entrará y saldrá, no tiene cerrojos. Entonces, cuando uno quiere una oveja, se sale y se convierte en lobo. Eso. Y consigue otros pastores, que es el lobo disfrazado de oveja, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar la identidad, primero hay que pasar por esa puerta. Exacto. Los que en este tiempo estamos, porque está en tiempo de la gracia. Cuando uno
acepta como a pastor, exactamente a Jesucristo, obedece. No es que dice, por ejemplo, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a escuchar, esto obedezco, esto no, esto sí, esto no, y más, no se vuelve oveja, chino se vuelve, chi y no, ¿no ve? Entonces, como para empezar a predicar, ¿no es cierto?, conocer la identidad, con creer y conocer su voz para seguirle y hacer su voluntad a través de su Espíritu Santo. Él es la misma muestra de oveja. ¿Por qué? Porque depende de su Padre. Le consulta todo a su Padre. Por eso decir, en la tentación que tenía cuando hay una 40 días, le dice, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Entonces, Él mismo nos enseña como pastor, que sabe lo de la sujeción, sabe de la obediencia, no es rebelde. Entonces, características principales de una oveja es que la oveja oye su voz, es bobita y tiene que depender para cualquier cosa. Entonces, ahora bien, va bien claro, ¿no? ¿Cómo es que vamos a un lugar y miramos chicas o miramos chicos y decimos, este va a ser mi marido? Y de paso ahí dentro hay profecías, ¿no? Que tú te vas a casar con tal, tú te vas a casar con el otro, cuando no es la voluntad de Dios. Entonces, hay características importantes. ¿En qué parte simplemente te da la oportunidad de decir, una cosa es ser oveja a la vez discípulo, que es otra cosa muy diferente, ¿no es cierto? Entonces dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Porque lo oían porque eran sus ovejas, ellos no podían entenderle porque no eran sus ovejas. Ese es el detalle, eran sus ovejas. Sí. Los judíos eran sus ovejas, pero ¿qué había pasado? El problema es de que, pues, hay algunas que le hacían caso y por lo tanto eran sus ovejas, y las que no eran, pues, sus ovejas. Pero aquí nos habla de otro tipo de ovejas y demás cosas, pero nos da una serie de características de lo que son las ovejas. En realidad los fariseos, por ejemplo, aunque le oían, no podían escucharle. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? Porque no hacen caso a voces extrañas. Y la verdadera oveja va a conocer quién verdaderamente es su pastor, porque en el 5, si vemos adelantito, el 10:5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces la oveja conoce cuál es la voz de su pastor y conoce cuál es la voz de los extraños. Puede reconocer. Una verdadera oveja es capaz de reconocer, tiene discernimiento en realidad, ¿no? Por eso. Claro. Y puede ver. ¿Y ahora qué sucede con los judíos? No podían oírles. Dice, volvió a haber, unos le creían y otros no, volvió a haber división entre los judíos por esas palabras. Muchos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio abre los ojos a los ciegos? Y hay una parte que dice que Cristo ha venido a abrir, a dar vista a los ciegos y cegar. Uh-huh. ¿No crees que hasta ese rato ya había cegado los ojos de aquellos? Ya había. ¿No es cierto? Que no creían y no habían escuchado su voz, entonces nunca eran sus ovejas. Entonces cae un velo. Hay un versículo que dice, ¿no? He venido a dar vista a los ciegos. Y enseguida a los que ven. Sí. Entonces ahí se ve el rechazo de los judíos. Y nosotros, los que no éramos hijos,
los bastarditos llegamos a ser legitimados, gracias al reposo de los judíos, ¿cierto? Sí. No, porque más adelante, ¿no? Se celebraba en Jerusalén la fiesta, la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, no podían reconocer la voz de su pastor. Porque mi pueblo, dice, perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. No tenían intimidad con Dios. Eso. Por eso no podían reconocer al Hijo del Dios viviente. Habían llevado una vida liviana, de casco ligero en el espíritu. Habían hecho lo que les daba la gana. Habían caminado y habían vivido sin hacer caso. Entonces, ¿quiénes son las ovejas? Aquellas que oyen su voz, hacen su voluntad a través del Espíritu Santo, bien facilito, ¿no? Entonces, no todos son ovejas del redil de Jesucristo. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, no creían ni por las obras que hacían. Y en este tiempo creen ser ovejas muchas personas, pero no creen. No creen llegar a la identidad de que tienen que ser Israel para llegar a lo que estamos pensando llegar, a la eternidad. Entonces, pero vosotros no creéis, que había incredulidad, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Entonces, ahí se da cuenta uno que no es oveja. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Características de una oveja: aprender a identificar la voz de Dios. ¿En qué parte, por ejemplo, te dice Dios que puedes bailar en el carnaval? No, no ninguna. ¿En qué parte te dice que puedes tener sexo antes de casarte? Para nada. ¿En qué parte te dice que tú puedes elegir al marido que quieras? O viceversa. Son reglas bien importantes que a la final, en ese tiempo, los judíos ya no eran sus ovejas. Algunos, por eso había una división entre ellos, y unos decían, sí, este es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, pero otros no, y hasta el día de hoy están cegados. No sé si pueden buscar ese versículo que dice que ha venido a dar vista a los ciegos y cegar a la vista de los que no han creído, ¿no es cierto? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero pese a eso, no querían entender, como que tal vez ahora hay muchas personas que no quieren entender, no quieren llegar a la identidad y están creyendo que suficiente ha sido aceptarle a Cristo y hacer su vida de vandalismo y hacer su vida como el mundo la hace y ya tiene su salvación. Y es lo que nosotros queremos evitar,
que no se tomen, que no pasen por un chasco, que el día en que venga a recoger Dios a su pueblo, no se los lleve a ellos. Por eso es que tenemos que predicar este mensaje. ¿No es cierto? Entonces, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y este tiempo se tiene que salir con las mismas cosas. El avivamiento consiste en eso, en que un pequeño fuego tiene que prender mucho fuego, ¿cierto? Porque la idea de Dios no es que se vayan todos con el esor. La idea de Dios es que muchos, todos se salven. Pero necesitamos predicar ese evangelio puro, ese evangelio de verdad. No decir estás en la gracia, que se convierte en su desgracia, porque actúan deliberadamente y no obedecen la voz de Dios, no creen. O sea, en este tiempo lo que está llamando Jesucristo exactamente es: vengan, ustedes son mis otras ovejas, entren a mi redil, necesitan hacer estas cosas, necesitan tener su identidad, porque ya vengo pronto. ¿Por qué puerta les voy a meter? ¿Por qué puerta van a entrar? Porque tiene requisitos, la palabra tiene requisitos. Entonces, necesario orar, necesario predicar el evangelio de la identidad, que conozcan su identidad, ¿no es cierto? Es bien necesario, y eso a mí no me deja dormir día y noche, porque me preocupa cómo hemos de predicar. Por eso hoy día me decía: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, y dice: mis ovejas harán las obras que yo hago, harán. Ahora, ¿en qué parte hay que Jesucristo por la gracia ha tenido sus chicas? No. ¿Jesucristo por la gracia ha ido al chocho? No. ¿Jesucristo por la gracia ha hecho todo eso? No, yo creo que no. Imitarle a Cristo en su vida santa, y además con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, eso es lo que tenemos que predicar. Ahora tiene que haber un cambio. Si tú eres oveja, ya no te vas a mandar sola. Si tú eres oveja, vas a dejar bien en claro, vas a hablar, vas a depender de Dios, porque eso dice: yo hago las obras de mi Padre, yo no actúo solo, lo que me dice mi Padre hago, porque yo soy uno con el Padre. Ahora, nosotros ¿qué tenemos que ser? Uno con Él, pero si no hay identidad, ¿cómo va a ser uno con Él? Entonces, el mundo perece por falta de conocimiento. Alguna vez decías tú: conocer, yo le conozco al presidente de la República, pero de vista. ¿Pero sabes cómo es él? No. Entonces, ¿cómo tendríamos que conocerle? Teniendo intimidad. Por ejemplo, muchos de nosotros nos conocemos en la sociedad, nos conocemos como personas, pero no conocemos la característica de papá. Tal vez es gritón, renegón, ni la característica de la mamá. Y generalmente los papás nunca llegan a conocer a los hijos. Y los hijos conocen a los papás como papás, pero jamás como esposos. O sea, ¿qué está mandando Dios? A que seamos una sola persona, ¿entiendes? A negarnos a nosotros mismos y empezar a ser una persona muy diferente, clara y sincera, transparente. ¿Para qué? Para ser la sal que evite que esta sociedad se aguzane como se está aguzanando. Necesitamos un cambio trascendental, entender que somos ovejas del redil de Jesucristo, por ende, israelitas, ¿no es cierto? Entonces dice, a mí me llama la atención, él ha venido, ese versículo está, ¿en qué está? He venido a dar vista. Romanos, ahorita se me ha ido. Está en Romanos 11:8. Sí, 11. 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. No, es otro versículo el que dice, he venido a dar vista a los ciegos y a cegar para los que no les reciben y no son exactamente ovejas y no encuentran su identidad
pese a que se les ha inducido de una y otra manera, les ha cegado el entendimiento. Por eso vemos ahora en las redes sociales que ahorita no saben lo que van a decir y son grandes pastores que ya se les ha cegado los ojos y eso da pena. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Mateo 13 y 15. Mateo 13, 15. 15, ¿qué dice? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. Dice, ¿no? Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se convierten. Y yo los sané. Está hablando de sanar, pero hay otro versículo bíblico que dice que al final, como el espíritu de estupor, ¿no es cierto? Pero clarito, dice, vamos a encontrar. Sí, es este mismo, solo que en otra versión, porque ahí dice no los sane, porque si vemos el ahí es como ni. A ver, vamos otro. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, dice, ¿no es cierto? Entonces, y el propósito de las parábolas era esa. Y cuando habla aquí, Juan 12:40 también. Juan 12:40. Ajá. Juan 12:40 dice exactamente, vamos a leer desde el 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sané. Ahora, si nos vamos al contexto de Isaías, debe estar con contexto y texto, ¿no es cierto? Sí. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de esto, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué se divide? En fariseos y en ovejas, pues no hay de otra. No hay más. ¿No es cierto? En fariseos que les gusta agradar al mundo, que les gusta mantener la hipocresía, les gusta mantener 2, 3 tipos de personalidades. Y cuando te decía que la hipocresía, ¿qué es la hipocresía? Es la levadura de los fariseos. ¿Pero en qué consiste? En ocultar lo que uno realmente tiene, ¿no? La hipocresía pura es guardar en la mente rencor, envidia, ¿cierto? Amargura. Cierto. ¿No ve? Guardar en la mente y pretender no. Por eso, cuando a uno se le pregunta, ¿estás triste? ¿Qué contesta la persona? No. Y está triste. Entonces, ¿qué hay? Un poco de la levadura del fariseo. Fariseo. Entonces hay que entender todo eso, ¿no es cierto? Dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Qué estaba hablando? Del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero en el Nuevo Testamento también hace lo mismo, sí o sí. Sí, hace lo mismo. Hace lo mismo. ¿Por qué? Porque no habían creído a la predicación, menos a las obras que él hacía o no hacía. No sé. Entonces, ¿hay una ceguera espiritual o no hay una ceguera espiritual? Hay una ceguera espiritual, ¿no? Si vamos a Isaías, referente a lo que dice esto, es Isaías 6, 10, desde el 8 podemos ver. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis.
Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Claro, como dice exactamente este versículo era yo que les estaba haciendo que busquen, es en Juan 9:35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué te parece? Aquí estaba diciendo todo. Entonces, una oveja, cuando realmente es oveja, se da cuenta que si iba a la iglesia a buscar chicos y realmente se convierte en oveja, desiste de ese asunto, se arrepiente y le pide perdón a Dios. Pero si persiste en esa decisión de ir a buscar él y contradecir su palabra porque no cree, entonces sí siguiera. Entonces, ¿cuántos ciegos tenemos en las congregaciones? Wow. ¿Cuántos ciegos habrá en las congregaciones? Montón de ciegos. Dice aquí, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir eso? Son muchas cosas las que quiere decir. ¿Por qué? Porque les está hablando a los fariseos. Y esto está hablando antecitos de la parábola del redil. Es un poquito Sí. antes. Uh-huh. Pero me gustaría tal vez ver un poquito el contexto de todo lo que había pasado. Si nos vamos tal vez al 9, se los puedo contar para ver qué exactamente había pasado y por Lo qué que los estaba haciendo, fariseos- estaba yendo a una sí. fiesta. Lo que ocurre es que ya habían estado hablando, ¿no? De pues, todo este tiempo, pero dice que Jesús de repente en el 9 empieza sana, dice a un ciego de nacimiento. Entonces, como había un hombre ciego, pues le sana, ¿no? Le dice que vaya al Siloé, que se lave, ¿no? Y termina sanándose. Pero una vez que está sano, dice que los fariseos, si vamos al 13, dice que los llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces, pues, le preguntan también los fariseos cómo había recibido la vista. Entonces les dijo, no, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Eso decía, ¿no? El que se había sanado antes era ciego y ahora veía. Le dicen, no, ¿y vos qué dices? ¿Qué es él? Y él decía que es profeta, así claro, ¿no? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces, viendo que ya había visto, le llaman a sus papás, no, llámale a sus papás. Entonces, les llaman a sus papás y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Le preguntan, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Eso aclara, ¿no? Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. De miedo, ¿no? Porque tenían miedo, ¿no? Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces le decían, ¿no? Oye, ¿sabes
tienes que darle la gloria a Dios, porque ese hombre que te ha sanado es pecador. Y él les empieza a decir algo muy grande, y esto es lo tremendo. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y bueno, él respondió, ya os lo he dicho, no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y el 32 es más, y dice más todavía. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Entonces vemos un ciego que empieza a ver, pero no solamente porque era ciego y empezaba a ver, sino porque además encuentra algo él. Él entiende que Jesús no solamente era profeta, sino que entiende que había hecho, no sabía exactamente quién era, pero estaba empezando a ver. Y en el 35 les dice eso. Oyó Jesús que había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué? Porque aunque ya estaba físicamente, ya había visto, en ese momento en el que él dice, creo, Señor, y le adoró, es que sus ojos espirituales habían sido abiertos. ¿Qué se activa ese ratito? Su fe. Ese rato su fe se activa y demuestra que es oveja, porque escucha la voz de su pastor y le reconoce entiende, y reconoce que ha la voz venido de a su pastor. salvarlo, a sacarle de la ceguera, a que sea israelita, así fácil, ¿no? Sí, y por eso, y como los otros no entendían, por eso les dice una cosa, sé que a mí me ha sanado y usted no sé, dice, ¿no? Y luego de eso Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Acaso no han visto que al ciego les sanado? Así les hubiera sanado. Pues ustedes no son ciegos, así no. Ahora, es que el asunto es el siguiente. La pregunta es, si nosotros somos ciegos, Él puede venir y hacernos ver. Pero si nosotros decimos que no somos ciegos, sino que estamos en lo correcto, entonces, por lo tanto, el pecado permanece, porque Él no nos puede hacer ver. Todo aquel que en algún momento ha recibido a Cristo como a su Salvador y no ha seguido su regla, es mejor que se porte como este ciego y le dé el beneficio de la duda, ¿no es cierto? Exacto. Y no diga exactamente, no, yo soy, y la gracia me permite coger maridos, la gracia me permite emborracharme, la gracia me permite elevar una alabanza en el púlpito sin limpiarme, la gracia me permite, y al final no es la gracia, la desgracia que tiene ese pobre hombre o esa pobre mujer. Y es que esa desgracia se puede traducir el día de hoy en muchas cosas, ¿no? Porque podríamos ver esto de la siguiente manera. Hay algunos que son ciegos de nacimiento. ¿Qué significa eso? Que hay personas que de este momento viven en pecado. Probablemente nunca hayan ido nunca a una iglesia. Nunca nadie les haya predicado y toda su vida han vivido así y saben que son pecadores. Es más, si alguien les dice, pues tú eres un pecador, pues él va a decir, sí, efectivamente, porque soy pecador de nacimiento. ¿No? Como el muchacho ciego, ¿no? Como el muchacho ciego, porque nunca ha visto, porque sabe que vive una vida de pecado, sabe que roba, no sé, hace de todo. Incluso puede ser la peor persona que se imaginan, ¿no? Y sabe que es ciego, ¿no? Entonces, cuando Jesús viene y le dice si quiere, o sea, le puede dar la vista y puede volverlo una oveja totalmente y él sabe. Sin embargo, hay otros que dicen que ven, que pues probablemente toda su vida hayan seguido y dicen que son seguidores de Moisés, es decir, que son seguidores en la Biblia, ¿no? Es decir, que puede que vayan a la iglesia y puede que digan, pero yo no soy salvo por obras, sino por gracia, y pues puede que digan que están ahí, pero una cosita es
que el problema es de que si ellos dicen que ven, entonces su pecado permanece. Porque si realmente ven, entonces, ¿por qué están robando, matando y destruyendo? Y alguien dirá, ¿cómo robando, matando y destruyendo? Porque sí, porque pues están de alguna manera, pues siguen fornicando, siguen pecando, incluso hay pues muchas cosas que se legalizan, digamos, dentro de la congregación, dentro de las iglesias, y siguen haciendo todas esas cosas. Pero por cuanto dicen que están bien, que son seguidores de Moisés, entonces pues su pecado permanece. Pero si en este día pudieran decir, si realmente somos ciegos, Jesucristo ha venido a eso, para dar vista a los ciegos, para decirles a aquellas personas que entienden realmente que no ven, que puede darles vida y que Él es la puerta, ¿no? Identificarse como ovejas, y oveja es Israel. Oveja es Israel. Ahora, ¿cómo identificarse como oveja? ¿Cómo lograr eso? Es que lo primero que tenemos que entender es de que pues sin Él no vamos a poder pasar, pues es la puerta de las ovejas. Y para eso, pues entender que sus ovejas oyen su voz. Entonces, una oveja verdadera oye su voz. Y lo que les decía, pues más antes, ¿no? De esto les decía que las obras que hacemos delatan a quien escuchamos. Porque en este caso, pues cuando hablaba con los fariseos siempre les decía eso, ¿no? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, que son hijos de él, pero si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Entonces, lo que tú haces delata a quien tú sirves. ¿Y cómo vamos a ver eso? ¿Por qué? Porque pues vemos que eso se ve en todo tiempo. Todas las cosas que estás haciendo van a delatarte a quién estás sirviendo. Porque si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos ovejas, pues en este tiempo estamos viviendo como ovejas, no revolcándonos en el pecado. De hecho, la Biblia nos muestra que hay otros, por ejemplo, los perros que vuelven a su vómito. Y bueno, alguien escucha esto y dice, ¿cómo van a decir? Pero si hay alguien que pues vuelve al mismo pecado, y vuelve al mismo pecado, y vuelve al mismo pecado, entonces no eres oveja, eres un perro, lamentablemente. El chancho, ¿y el chancho qué hace? Pues el chancho igual, ¿no? Entonces, pues vuelve y se enloda de nuevo. Y pues el chancho dice que, pues, incluso es más grave, ¿no? Porque dice, no des perlas a los chanchos porque pueden venir e incluso arremeter contra ti. Entonces, si tú encima no solamente vuelves a tu pecado, sino que aparte de cometer el pecado, te vuelves y dices, pero es mi vida, ¿a vos qué te importa? O sea, ese ya es un chancho, ¿no? Más allá todavía. Es que hay un solo yo soy. Entonces no podemos decir, yo pienso, yo digo, yo siento. Estamos usurpando. Estamos usurpando. Estamos en hora, ¿no es cierto? Y 6, está bien. Estamos bien, entonces, porque no quiero pasarme como ayer. Una pena me pasó. Claro y conciso esto que dice, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. ¿Qué ha venido a predicar Jesucristo? El evangelio del reino. El evangelio del reino. Y ahí dice bien clarito que él tiene otras ovejas. Se refería a dos tipos de ovejas. Y bien clarito lo has dicho. La casa de Judá. Y la casa de Efraín. Exacto. De hecho, cuando hacía referencia a esto en Jeremías, decía precisamente eso, que había unos tipos de ovejas que habían sido esparcidas por todo lado, y esa es la casa de Efraín. Por eso dice, voy a volver y voy a restaurar las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, y van a ser uno, porque el propósito de Dios es que seamos uno, y entender esto, pues te va a cambiar la vida. Si de verdad le permites al Espíritu Santo convencerte y logras entender esto, vas a entender las cosas de diferente manera, pero la clave está en que nosotros verdaderamente le permitamos entender esto. O sea, abramos nuestro corazón y dejemos de escuchar a nuestro yo y le permitamos al Espíritu Santo que nos hable y que Él nos diga. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Y eso era lo que ellos no podían, los fariseos. ¿Por qué no podían? Porque ellos aseguraban y decían, hijos de Abraham somos, hijos de Moisés. No podían distinguir. Yo quisiera que pues nos demos cuenta lo siguiente, imagínense lo siguiente. Los que estaban ahí eran fariseos, toda su vida habían estado estudiando las escrituras, toda su vida habían estado viendo esas cosas. Los escribas, los fariseos estaban todo el tiempo con todo eso, pero no podían entender. Estaban hablando con el Mesías cara a cara, tenían la oportunidad, pero no podían escuchar su voz porque había ocurrido algo. Quien dice que ve, en realidad puede ser enceguecido. ¿Por qué? Porque no oye su voz. Pero si ellos hubieran entendido, si ellos hubieran dicho, no, realmente no vemos, y eso les hubiera abierto las puertas, y eso hubiera hecho que sean, pues, realmente ovejas, eso hubiera hecho que hagan las cosas diferentes. En cambio, vemos que habían otros que, pues, ni eran del redil ni nada, pero pues habían tenido la humildad incluso para
para buscarle, que de repente pues vienen a ser parte de sus ovejas. Y cuando decía, pues hay ovejas que son de otro redil, pues por ejemplo estaba la mujer sirofenicia, que como tal no era israelita, pero había ocurrido algo. Cuando ella viene le dice, no es tiempo de dar la de los hijos a los perrillos. Pero ella tenía la suficiente humildad como para humillarse y decir, aún los perrillos comen de la mesa de sus señores. Entonces en ese momento él le da todo. En otras palabras, la vuelve de perrilla, la vuelve oveja, la injerta ahí adentro de todo. Y eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le permitimos a Dios, oímos su voz y no nos ponemos así como que yo tengo la razón, como que no ponemos el ser independientes como encima, pues lo que ocurre es eso. Y ella empieza y pues se vuelve una oveja. Esa era una oveja de otro redil. Y si nos damos cuenta, pues el ministerio de Jesús siempre ha estado en eso, en traer a todas las ovejas, y pues todos aquellos que han creído, porque los discípulos pues eran judíos, pero había otra cantidad de gente que no era de la tribu de Judá, pero que eran de la otra, de las tribus perdidas, pues empiezan a creerle y empiezan a escuchar su voz. Todo aquel que escucha su voz, pues si le cree y le obedece, esa es su oveja, y el día de hoy está llamando a sus ovejas, no aquellas que dicen, no, yo conozco, yo sé, porque por tanto si dices yo conozco, yo sé, entonces no te puede limpiar, porque ya has dicho lo que sabes, entonces tu pecado permanece. Eso es lo que dice. Gracias. Isaías 42, 6, ¿qué dice? Isaías 42, 6. 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿A quién estaba diciendo eso? A Israel. A los gentiles. A los gentiles También revelarles para que sean israelitas. La probabilidad de hacer todo eso. ¿Cierto? Cierto. O sea, en todos los lados, ¿no? O sea, de todas las maneras, lo que habla la Biblia es eso, que encontremos la identidad. Porque este libro está escrito para salvación a todas las naciones, dice en un texto bíblico, no recuerdo bien, a todas las naciones. ¿No es cierto? Entonces, cuando no escuchamos realmente, o cuando creemos saber, creemos que tenemos la salvación y hacemos de nuestra vida un poncho, difícilmente vamos a entender esto. No vamos a lograr entender. No lo vamos a hacer. ¿No es cierto? Entonces tenemos que aprender y entender. ¿A qué conclusión puede llegar, Amparo? Bueno, la conclusión que podemos llegar es de que pues hay solamente dos formas, ¿no? En este tiempo, otra vez, o eres oveja o no eres oveja. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Las que no son ovejas no pueden oír la voz de su pastor. Las que oyen la voz de su pastor le siguen, porque dice que el pastor va por delante y empiezan a seguirle. ¿Qué significa seguirle? Significa que empiezan a hacer todas las cosas como su pastor les empieza a decir, porque las ovejas no son independientes, son totalmente dependientes. Escuchan su voz y van detrás del buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero en cambio, aquellas que no son ovejas, lo que hacen es van como cabritos por todos lados, saltando, haciendo cualquier cosa, sin escuchar la voz de su pastor. Y lamentablemente, pues en este tiempo, la palabra que viene dice que Jesucristo ha venido a hacer un juicio. ¿Y cómo es ese juicio? A dar vista a los ciegos y a cegar a los que no ven. Y no se refiere pues de manera como alguno quisiera verlo, de manera material, sino pues de manera espiritual. Si el día de hoy tú dices, yo veo y yo estoy seguro de lo que es mi doctrina, es esto y lo otro, pues bueno, puedes quedarte con eso, porque les decía lo mismo a los fariseos. Al final, pues lo que tú dices está, bueno, ahí se quedó, ¿no? Y ya, porque como dices veo, por lo tanto, pues eso mismo te hace... Te hace pecador, la misma condena, ¿no? palabra te condena, no podemos decir nada. Pero si el día de hoy tú estás diciendo verdaderamente, yo
escucho esta palabra y yo quiero ser oveja, quiero comportarme como una oveja y entiendo que estoy cegado todavía en áreas de mi vida, entiendo que todavía tengo pecado, entiendo que quiero pasar por esa puerta porque ojo, por esa puerta se sale y se entra, pues entonces hoy puedes escuchar la voz del buen pastor y entender tu identidad. Además que pues las ovejas a las que se refiere son dos tipos de ovejas, uno es la casa de Israel y el otro es la casa de Efraín, bueno, la casa de David, la casa de Efraín, y pues uno se refiere a los judíos como tal, los que ya conocemos a Israel, sí, pero la otra se refiere a las ovejas dispersas, que están en todas las naciones. Y entre esas ovejas hablo, los gentiles, ¿no es cierto? Que tienen que llegar Exacto. a conocer y no vivir en el engaño de que por gracia ya has de tu vida una desgracia. Ahora, A eso vamos. y ahora hay algo importante, dice pues la Biblia que es cierto, que somos salvos por gracia, eso es indudable. ¿Por qué? Porque no por obras, para que nadie se gloríe, no porque por tus obras seas buenas vas a ser salvo, cierto, pero una vez que conoces a Jesucristo, Él te da esa gracia, no para que vivas en pecado, no para que andemos y pues sigamos pecando, sino que para que por esa gracia tú puedas vivir en santidad, tú puedas seguirle a Jesucristo, para que puedas guardar el pacto que pues Él quiere tener contigo, o sea, para que tú puedas hacer las cosas tal cual como Jesús dice, no para que vivamos a nuestras anchas y hagamos todo lo demás. Por eso dice que la fe sin obras es fe muerta. De lo contrario, nunca diría en la palabra que hay un libro de las obras, porque vamos a ser juzgados por todas las obras también que hagamos. Malaquías dice eso, ¿no? Y eso dice, y también hay una parte, ¿no?, en el Nuevo Testamento donde dice que pues van a abrirse los libros y también por toda obra va a ser llevada y probada, ¿no? Toda obra va a ser probada. Entonces, si las obras no cuentan para nada, entonces pues lo único que nos quedaría sería pecar y al final igual somos salvos. Y ese es un error. Por lo tanto, la gracia que es mal entendida es una desgracia. Pero la gracia que es bien entendida, pues te ayuda a ¿qué? A vivir una vida en santidad. Y aclaremos algo, dice que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué significa eso? Que ayer, pues Él tenía un pueblo que era Israel. Hoy nos ha dado la oportunidad de que seamos Israel. No ha cambiado en eso. Ayer Él decía que tenía, un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para hacer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, no para que sigamos en tinieblas y vivamos como a nosotros nos da la gana. Él no ha cambiado, su evangelio no ha cambiado. El evangelio del reino está más presente que nunca. Nos está diciendo que podemos quitarnos de ser esclavos del pecado y podemos ser ovejas. ¿Por qué? Porque tal vez tú dices, yo no quiero ser oveja, yo no quiero vivir en esto, pero hay una cosa, hasta el día de hoy has vivido como esclavo del pecado y eso ¿qué te hace? Te hace un chancho y un perro. Chancho en el sentido de que pisoteas las perlas que se te han dado, porque aunque conoces el evangelio, aunque vas a una iglesia, sigues pecando, sigues viendo a otra mujer, sigues viendo a otro hombre, sigues pecando en tu corazón y piensas que, pero me arrepiento y ya está. ¿Por qué? Porque no has entendido el verdadero evangelio y lamentablemente te puedes dar un chasco, puede llegar ese día y de repente vas a ver que todo lo que te habían dicho no era cierto. ¿Por qué? Porque Dios te había llamado a santidad, pero si hoy puedes entender de que Dios no te ha llamado a ser ni chancho ni perro, para que te estés volviendo a revolcar en el vómito, para que estés volviendo a pecar, para que estés volviendo a mentir, para que estés volviendo a adulterar, para que estés volviendo a ver pornografía. Si entiendes que Él te quiere hacer una oveja, vas a escuchar su voz y las ovejas oyen su voz y le siguen. Y cuando le sigues es muy fácil. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar su voz y su voz es tan dulce y su voz es tan tierna que Él te empieza a liberar y de repente aquello que te ataba, aquellos pecados que estaban, pues van a irse liberando. Y esa es la verdadera gracia. La gracia es aquel poder que te ayuda a no pecar, no aquella gracia que es pues superflua, que algunos entienden y que de repente te dan permiso para hacer lo que te dé la gana. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no escuchamos eso, entonces pues vamos a hacer como que hubiera venido el que ha venido a robar, matar y destruir, y te van a robar todo lo que pensabas. ¿Por qué? Porque resulta que no había sido oveja, ¿no? Y pues si no eres oveja te vas a ir como un perro o un chancho que sigue a quien sea. Pero si realmente eres oveja, no vas a hacer caso de todas esas cosas. Y es fácil. Si de verdad eres oveja, ¿por qué no le preguntas al buen pastor? Porque el buen pastor habla contigo, pero tal vez no puedes escuchar porque hasta ahorita no sabes ni cuál es su voz. ¿Por qué no le dices ahora que Él te hable y te enseñe para vivir en verdadera santidad? Porque en el fondo, muy fondo, las ovejas saben que tienen que vivir detrás del pastor, saben que tienen que vivir en santidad y saben que esta es una palabra verdadera. Saben Eso. que no pueden tener alevosamente esto sí, esto no.
O se cumple la palabra o no se cumple nada. O se depende de Dios o no se depende de nada. Y es tan fácil porque para eso viene el amado Espíritu Santo, a ayudarte, a consolarte, a guiarte a toda verdad. ¿No es cierto? Él dice, no tendré por inocente al culpable, dice. Si el justo con dificultad se salva, o sea, ¿de qué gracia estamos hablando? No del libertinaje. La libertad que lo han tomado libertinaje, el libre albedrío lo han tomado de libertinaje y creen en que viene un arrebatamiento y se los lleva. Tan solo el hecho de haberlo aceptado a Cristo, pero no tener una vida santa. No tener una vida santa. Ahora, esto es bien personal porque no viene por grupo, es personal. ¿Cuándo se ha tenido? Bueno, en el mundo se tiene intimidad entre 3, entre 4, ¿no es cierto? No importa entre puro hombres, entre puras mujeres o mezclado. Pero la intimidad con Dios es personal. Entender también eso, que es bien personal. Y a través de esa intimidad vamos a ver el fruto del ser y el fruto del hacer a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo tenemos que predicar la identidad? Ahora, ya, Amparo se ha dirigido a todos los que no son ovejas, a todos los que no son Israel. Ahora, yo me dirijo a ti que ya eres Israel. ¿Cómo tienes que predicar? Tú tienes que predicar con tu actitud, con tu manera de ser, mostrar un hogar que los que viven contigo tienen que dar testimonio de esa gran transformación y que no te vean ciego nuevamente, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una transformación desde los hogares, que es la célula de toda la sociedad. Tiene que haber un cambio. Va a haber un tiempo en que vamos a tener que salir. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un temperamento o 2 tipos de temperamentos, Pedro se había alineado para hacer la obra de Jesucristo y ser portavoz y morir como ha muerto Jesucristo, pero al revés. Entonces, ahí es donde vamos a ver, cuando nosotros salgamos y tengamos que dar cuentas, tengamos que mostrar hogares establecidos, hijos que quieran de las cosas de Dios porque han visto a los padres como ejemplo, hijos que quieran seguir los mismos pasos que los padres cuando estos respeten a las cosas de Dios. Entonces tiene que haber eso, sí o sí. Totalmente, tiene ¿No? que haber. Entonces, esto es para los que ya son Israel, porque aparte se ha dirigido a todos los nuevitos, a todos los que están escuchando, pero también no olvidarnos de las demás ovejitas. Actitud, ¿no? Porque ya no somos ciegos, ya estamos en la hora, ¿no es cierto? Sí, oramos. Amado Padre Celestial, bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús nos acercamos ante ti en este día, papá. Nuevamente, papá, dirigirnos ante ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, papá. Primeramente, agradecido, Señor, por todo lo que nos das. Realmente se cumple tu palabra cuando dices que el que tenga sed, venga y beba de mí, y el que tenga hambre, coma de mi carne. Y realmente este es el alimento que tu pueblo, que tus ovejas necesitan, Señor. Una palabra viva, que nos enseñes a predicar tu evangelio, porque ya es la hora en que vienes y estás esperando que tu remanente, papá, esté listo. Se ven estos días, Señor, que hay mucha confusión entre los que dicen ser de tu iglesia, entre los que dicen ser tus ovejas. Pero a ti te ha placido, Dios mío, que nosotros prediquemos tu santa y bendita palabra y que te pidamos con todo respeto, inclinando nuestros rostros a ti, reconociendo que eres un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pedirte, Señor, que derrames de tu unción preciosa, de tu Espíritu Santo para conquistar corazones. Y si bien es cierto que tú has cegado a los que
A los que no han entendido tu palabra, te pedimos, Señor, que perdones a aquellos que un día estaban viendo y han sido cegados por ti. Te pedimos, Señor, por amor a tu santo nombre, les abras el entendimiento y los ojos espirituales para que empiecen a predicar tu palabra tal cual es, sin aumentar, Señor, porque tú has venido a predicar el reino de los cielos, papá. Y sin santidad nadie verá la cara de Dios. Dios es santo, por tanto tenemos que ser santos. Tú has cumplido, Señor, mandándonos a tu Espíritu Santo para hacernos entender, para ayudarnos, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para guiarnos a toda verdad, papá. Y así como tú has sido dependiente del Eterno cuando estabas en un cuerpo de hombre y has obedecido al Eterno y has dependido de Él, que también abriendo los ojos puedan escuchar tu voz y depender de ti, porque ahora nosotros dependemos de ti, Señor. Probablemente a nadie le guste cómo estemos hablando a través del éter, Señor, pero hablamos lo que vivimos porque tú nos has enseñado a través de tu Espíritu Santo a vivir la palabra y luego ir a las Escrituras. No sé cómo lo hayas hecho, Señor, solo sé que hemos vivido y en verdad podemos glorificar tu santo y bendito nombre porque no nos has defraudado, porque nos has ayudado en cada instante de nuestras vidas. Y conocemos tu voz y hemos escuchado tu voz y hemos obedecido. Por eso es que nuevamente te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que puedas darles vista a aquellos que creyendo, Señor, en la gracia han tomado su libre albedrío y lo han convertido en libertinaje, papá. Les des una nueva oportunidad, papá, para que entiendan y comprendan y abran sus ojos y puedan entrar por esa puerta que eres tú mismo y que empiecen a obedecer, porque tú has venido a buscar a dos tipos de ovejas y se trata, Señor, de la tribu de Judá y de la tribu de Efraín. Que encuentren su identidad, papá, porque sin ello no van a poder avanzar. Y para eso está tu Espíritu Santo que nos ha guiado a estos ayunos, a estas oraciones. Y precisamente tu Espíritu Santo ha sido nuestro pastor para enseñarnos a vivir tu santa palabra. Y creemos que tú, Señor, vas a poderles guiar y hacerles entender que de una buena vez tienen que identificarse como ovejas y pertenecer a Israel, que es el pueblo que has venido a buscar, Señor. Amado Padre Celestial, te pedimos perdón por todos y cada uno de aquellas personas, sean que estén en eminencia espiritual, que aprendan a escuchar tu voz y obedecerte, y sean guiados por tu Espíritu Santo. También te pedimos para los que están en eminencia secular, también, Señor, les hagas entender tu palabra. Y si en algún momento no han escuchado y no han puesto, Señor, no han puesto las ganas de pertenecer a tu pueblo, Señor, conquístalos, desátalos, Dios mío, quítales esas vendas espirituales que tienen en sus ojos, esos tapones que tienen en sus oídos y se han mimetizado en este mundo. Hazles entender, Padre amado, que están siendo conquistados por el usurpador, el que ha venido a matar, a robar y a destruir. Y les ha encantado ese mundo, Señor. Tú entiendes lo que te estamos pidiendo, porque tu Espíritu Santo te lo está haciendo saber. Probablemente nosotros nos equivoquemos en los términos, Señor, pero tu Espíritu Santo clama el Abba Padre y también clama el perdón de nuestros pecados, de todos y cada uno de nosotros, y también, Señor, de la gente que dice conocerte y no lo es.
y de aquella gente que ha perdido su primer amor y aquella gente, Señor, que tiene que convertirse a ti. Amado Padre Celestial, bendito Dios del cielo, agradecidos todos y cada uno de nosotros, te pedimos perdón también para aquellos que han ido a hacer sus ritos sin darse cuenta que están siendo engañados, confundidos, atrapados, porque lo que el enemigo quiere hacer es matarles, robarles y destruirles, y lo está logrando, Señor, porque ya la humanidad ha perdido, Señor, la moral y la ética. Y está reinando, Señor, el humanismo, el hedonismo, que cree en tener la razón, papá. Y a nosotros y a mí personalmente no me gustaría ver el día, Señor, el día final del juicio. Nos van a faltar ojos para llorar, Señor, porque tú nos has enseñado a amar a nuestro prójimo. Por eso estamos aquí pidiéndote perdón para aquellos que se han enredado en el gobierno del error, aquellos que han sido engañados, han sido cautivados. Perdónalos, Dios mío, a todos los que están en eminencia secular y han creído en el error, papá. Perdónalos por amor a tu santo nombre. Perdona, Señor, a la humanidad entera. Perdona, Señor, el extravío, Señor, de todo tu pueblo, papá. Que aprendan y comprendan que tú, Señor, les estás esperando con los brazos abiertos. Que tú no haces acepción de personas, que tú haces fiesta, Señor, cuando uno se arrepiente. Ayúdanos, Señor, solamente a ti te tenemos. ¿A quién diremos, Señor, sino a ti? ¿A quién recurriremos sino a ti, Señor, pidiéndote perdón por toda la humanidad, papá? Pidiéndote perdón por Bolivia, pidiéndote perdón, Señor, por tu iglesia, por aquellos que dicen conocerte y no te conocen y no escuchan tu voz, papá. Intercedemos por todos y cada uno de ellos. Y agradecerte también por la fortaleza que nos das en este ayuno. Estaremos continuando mañana y pasado, papá. ¿Qué hemos de pedirte? No lo sabemos. ¿Cómo hemos de hacerlo? Tampoco lo sabemos. Pero tu Espíritu Santo clama con gemidos indecibles la adopción del Abba Padre de toda la humanidad, papá. Porque tú amas, Señor, a la creación. Gracias te damos, Dios mío, por todavía permitirnos llevar tu palabra, que tenga que llegar donde tenga que llegar, que a través de tu Espíritu Santo proceda, Señor, en las personas que van a escuchar o están escuchando al arrepentimiento genuino, a la confesión de pecados y que lleguen a entender su verdadera identidad, papá, para no tener tropiezos más adelante. Sabemos que vienes pronto, Señor. Por eso te decimos, venga a tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad, Padre eterno, que se haga tu voluntad, papá. Perdónanos, Señor, porque nosotros todavía tenemos debilidades. En eso andamos, Señor, entregándote cada una de nuestras debilidades. Enséñanos a tener más intimidad contigo, contarte todo lo que sentimos, contarte todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, porque tú quieres que digamos la palabra. Tú lo sabes, pero por causa del error, Señor, tenemos que decir la palabra. En el principio era la palabra era Dios y la palabra se ha hecho carne, papá, y debemos hablarte cara a cara y decirte lo que sentimos, confesarte nuestros pecados, corriendo al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, de que nos libres de la tentación del pecado, de que nos perdones nuestros pecados mientras todavía estás ejerciendo el sacerdocio de sumo, estás fungiendo como sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Porque cuando te pongas la corona va a ser tarde, Señor. Gracias te damos por tu amado Espíritu Santo. Gracias te damos por tu amoroso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos hace saber lo que ha de venir. Y muy dentro de cada uno de nosotros
Sabemos que este es el principio de dolores, Señor, pero que la fuerza viene de ti, porque nos das fuerzas como de búfalo, mirada como de águila, para poder entender tu palabra y creer firmemente que la palabra que estamos sembrando va a volver con todo lo que está, para lo que está dirigido, Señor. Porque no es por nosotros, es por tu santo poder. Y lo haces tú, Señor, por amor a tu santo y bendito nombre, cuyo nombre es bendito. Y a esta hora bendecimos tu santo nombre, porque recibimos muchos beneficios. Nos coronas de favores y misericordias, sacias de bien nuestras bocas, de modo que rejuvenecemos como los águilas, Señor. Gracias te damos, Dios mío, pero con el error no tenemos nada. Tomamos la autoridad que nos has dado. Y en el nombre de Jesús atamos a los 12 hombres fuertes. En el nombre de Jesús, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, sordomudo, orgullo, temor, atadura, anticristo. En el nombre de Jesús les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Nos devuelven todo y se vuelven a ir por donde han venido, al lugar de tormento, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Han sujetado a la creación para sojuzgarla. Pero la palabra dice que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, diablos, potestades, gobernadores de maldad, todos ustedes los atamos en el nombre de Jesús y les ordenamos que suelten a la creación en el nombre de Jesús y se van por donde han venido, al lugar de tormento. ¡Fuera! ¡Fuera! Y no vuelven más. Han afectado el cerebro humano, han afectado el consciente, inconsciente, subconsciente, línea de represión, han afectado la cerviz, la memoria RAM y el hipotálamo. En el nombre de Jesús, atamos al diablo, a Satán, a todos los gobernadores, a todos los que tienen poderes espirituales, los atamos y los echamos fuera. Suelta nuestro cerebro. Toda fortaleza cae. Todo argumento falso fuera. Toda altivez cae en el nombre de Jesús. Se van por donde han venido, al lugar de tormento. ¡Fuera! Sueltan el cerebro humano. Suelta mi cerebro ahora en el nombre de Jesús. Cerramos todo portón, todo portillo, toda puerta en el nombre de Jesús. Y lo sellamos con la sangre de Cristo, que es poderosa. En el nombre de Jesús. Creación, tierra, tú no eres diosa. Sol, tú no eres Dios. Luna, no eres diosa. Fenómenos naturales, ustedes han sido sojuzgados, pero ahora en el nombre de Jesús desatamos a la creación. Libres son para cumplir el propósito con el que han sido creados por el Eterno. Espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y esperen la manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo para salvación eterna. Bendecimos a Israel, la niña de tus ojos, Señor. Los bendecimos a la tribu de Judá. Proclamamos paz en Jerusalén. Perdón te pedimos por los descendientes de Ismael, Esaú, Rubén y muchos hijos tuyos, Señor, que están en el Medio Oriente y no están calmando, Señor, esas ganas de vengarse, ese deseo de poder. Perdónalos, Señor. No saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. Desátalos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Sabemos que nos estás escuchando. También sabemos que tienes tus ojos puestos en Bolivia. Esperamos firmemente, Señor, que tú levantes
alguien que gobierne y sea temeroso de ti, autoridades temerosas de ti. Para ti todo es posible y nosotros seguimos viviendo, viendo lo invisible, creyendo lo increíble y recibiendo lo imposible, porque para ti nada es imposible. Bendecimos cada hogar, cada vida, cada artesa de amasar, sabiendo que desde los 4 puntos cardinales de la tierra, Señor, estás soplando en favor de la humanidad, porque amas a la humanidad, Señor. Y estás soplando en favor de Bolivia también. Todo para tu gloria y para tu honra. Nos vamos de este lugar, pero tu unción nos guarda y el maligno no nos toca. Todo yugo se pudrirá a causa de tu unción preciosa. Tu sangre tiene poder y está sobre cada dintel de la puerta de cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que actives a tus ángeles territoriales, guardando los diferentes países y Bolivia también, Señor. En tus manos encomendamos nuestros espíritus. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo y bendito nombre. Gracias, papá. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente, hermanos, esta mañana. Gracias, Padre bueno, Padre Santo. A ver, un grito de júbilo. Con un grito de júbilo con una vueltita. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendecimos a Sarita, Padre bueno, con todo nuestro corazón, papito Dios. Un día le trajiste a este mundo sabiendo que iba a ser tu hija, Padre Santo. Ahora, Señor, vamos a bendecir, vamos a orar por Sarita, papá. Gracias, amado Padre, Padre bendito, amoroso Rey. Te damos gracias, papá, por Sarai, papito Dios. ¿Quién más que tú, papá, le puede bendecir, Padre Santo? Bendecimos su vida con mucha sabiduría, con entendimiento, con mucha fuerza del Espíritu Santo, papito Dios. Bendecimos, papito Dios, su familia, papá. Padre bueno, Padre Santo. El mejor regalo en nuestras vidas para cada uno de nosotros eres tú, Señor. Por eso este día, papá, eres el mejor regalo para Sarita, papá. Bendecimos grandemente nuevamente. Desde aquí, papito Dios, soplamos con el Espíritu Santo a esa familia, papito. Bendiciones, Sarita, que Dios te bendiga grandemente. Amén, mis hermanos. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana, mis hermanos. Bueno, hermanos, ya llegamos al final de la reunión y decirles que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones a cada personita que nos ha estado siguiendo también ahí por el Facebook y también por las redes. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues ya terminando, les pedimos a las familias que enciendan sus camaritas para poder despedirnos. Y ahí tenemos a la familia de mi hermana Eli. Bendiciones, hermana Eli. Bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Jesús, hasta mañana. Y bueno, también está con nosotros ahí la familia de mi hermano René, mi hermana Sonia. Bendiciones, hermano René, hermana Sonia. Bendiciones, hermana Clarita en Jesús, hermano en Jesús. Amén, bendiciones ahí, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, hermano René, hermana Sonia, que Dios les bendiga, bendiciones en Jesús. Y está también la familia de mi hermano Guillermo Gómez, la familia Gómez Quispe, tía, tío, bendiciones. Bendiciones ahí también para Helen, para Gabriel, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Jesús.
Amén, en Jesús, hasta mañana. Hasta mañana. Y pues también tenemos a Norca. Norca, bendiciones en Jesús, hasta mañana. Bendiciones, Amparito, en Jesús. Bendiciones, hermanos. Sarita, también Dios te bendiga grandemente. Hasta mañana, hermano. Amén, hasta mañana en Jesús. Y está también mi hermana Bea, mi hermano Jorge, la familia Lima Guayas. Ahí pues tenemos Anthony, bendiciones. Mayra, Tessa, que Dios les bendiga, hermanos. Amén, bendiciones en Jesús. También está ahí pues la familia Ayala Campos, bendiciones. Nino, Edwin, que Dios les bendiga, Belén. Amén, en Jesús, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y también está ahí la familia Quispe Cosío, bendiciones, familia Quispe Cosío. Hermano Benigno, hermana Arminda. Hermanos, ahí bendiciones, bendiciones, Mackenzie, en Jesús. En Jesús, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, está también ahí Ismael, bendiciones, Ismael. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, feliz cumpleaños, hermano Isaí. Bendiciones a todos mis hermanos en Jesús. Amén, en Jesús, que Dios te bendiga, bendiciones. Y bueno, ahí también está la familia Murillo Ayala, Benjo, Davichito, Sarita, que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, a todos los que están viendo. Bendiciones. Gracias. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, Benjo, bendiciones. Y bendiciones ahí para Saraí, que Dios le bendiga. Un abrazo fuerte a la distancia. Que Dios le bendiga muchísimo. ¡Felicidades! Bendiciones ahí también. Y bueno, pues a todas las familias que pues nos han estado escuchando, que Dios les bendiga allá en La Paz. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones también para ti, Tatiana, y bendiciones para la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga. También bendiciones para allá, para Chayapata, tía Juanita, que Dios te bendiga, y para toda la familia, para mis tías, tíos, que Dios les bendiga muchísimo. Para la familia Carlos Gómez también bendiciones pequeñas, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. También bendiciones ahí para la familia Cocatola, para la familia Choque González también, que Dios les bendiga. Aquí en Oruro, bendiciones, Helen Pérez y sus hijos. También para Eliana, Rolitus, para toda la familia López Tito, que Dios les bendiga. Para la familia Paredes Guayas también, que Dios les bendiga. Y todas las familias que nos están sintonizando, que Dios les bendiga muchísimo. No se olviden, somos ovejas. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, pues díganos, pónganos ahí un like. Y pues siempre síganos ahí en Facebook, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos el día de mañana. No se olviden, estamos en días de ayuno. Tenemos 3 días, hemos estado hoy el primer día, 2 días más. Que Dios les bendiga en Jesús.